Buenas tardes, me presento, mi nombre es Yurani Palencia, estoy estudiando en el Centro Técnico Auxiliar de Enfermería y el día de hoy vamos a realizar el vendaje de mandíbula en forma de burbuquejo. Este es nuestro vendaje de mandíbula en forma de burbuquejo. El siguiente vendaje que vamos a realizar es el vendaje de clavícula y le vamos a pedir al paciente que lleve los hombros hacia atrás. El vendaje lo vamos a realizar en forma de 8. Y el vendaje nos queda así. El siguiente vendaje que voy a realizar es de hombro con escápula. El siguiente vendaje que vamos a realizar es el vendaje del brazo. Le vamos a pedir al paciente que coloque el brazo de esta forma. Después Las dos férulas tienen que quedar por debajo del codo. una cajita feliz con Luego vamos a vendar el cuerpo rellenando los huecos entre el brazo y el cuerpo. Y de esta forma nos queda nuestro vendaje de brazo.
Hoy vamos a explicar cómo se haría un vendaje de codo, ¿vale? En principio, la posición de reposo ante una lesión en la zona del codo sería una posición en 90 grados y por lo tanto vamos a intentar que la víctima o sujeto a quien vamos a atender mantenga esa posición de 90 grados, porque con el vendaje de codo que vamos a hacer a veces se queda el brazo un poco más cogido con un ángulo más cerrado o a veces con un ángulo más abierto, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer el vendaje con esa posición de 90 grados. Bien, la fijación del vendaje la haremos siempre donde termina el deltoides y más o menos empieza el bíceps, y entonces ahí es donde nosotros vamos a intentar hacer la fijación del vendaje, ¿de acuerdo? En principio va a dar igual el sentido de vendaje si lo hacemos hacia afuera o si hacemos el sentido hacia adentro, pero sí lo que vamos a tener cuidado es no cruzar nunca el vendaje, ¿vale? El vendaje siempre tiene que ir de fuera hacia afuera o, como veremos luego al subir, de dentro a adentro, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho la fijación del vendaje, procurando que no empezar en la parte media, sino empezar en la parte más arriba del brazo, después, sin tensar demasiado, ¿de acuerdo? Lo que haremos será llevar la venda de forma paralela hacia la zona media del antebrazo. En función de la longitud del brazo de la persona, entonces, si es una persona pequeña, cogeremos y podremos llevar la venda más cerca de la muñeca, pero si es una persona que es alta y tiene el brazo largo, pues entonces podremos llevar la venda un poco más hacia el medio. Lo que nosotros vamos a intentar es generar una diagonal que quede al aire, porque según vayamos haciendo capas, esta zona de venda que queda al aire se va a ir ajustando a la forma del brazo y eso es lo que va a generar la tensión. Por eso al principio, y en general, no se tensa la venda, porque si no luego, si le metemos tensión y luego encima el vendaje va a ir ajustando la tensión, provocaríamos demasiado corte sanguíneo, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos hecho la diagonal, la vuelta de fijación, volvemos otra vez al brazo, pero si hemos bajado por un lado, por el lado externo, luego volveremos por el lado interno. Volveremos, pero como vemos aquí, por la diferencia de las líneas, no vemos exactamente al mismo sitio, sino que nos vamos ahora un poquito más cerca del codo, ¿vale? Intentando siempre que no haya muchas arrugas. Si vemos los vendajes, veremos que queda una zona, como si dijéramos hueca sin tapar, que eso luego ya se tapará cuando hayamos desarrollado completamente el vendaje. La cantidad de venda que tenemos que estirar, ya digo que no tiene que ser ni mucha ni poca, pero eso va a depender también de cuánta cantidad de venda tenemos y cómo de elástica es la venda. Esta venda es relativamente elástica, entonces tiene bastante elasticidad, entonces no estiraremos demasiado. Con una venda que no tenga elasticidad o con una venda que fuese corta y que por lo tanto vamos a poder hacer pocas capas, entonces lo que haríamos sería tensar más la venda para producir esa sujeción. Hemos vuelto a hacer lo mismo de antes, hemos bajado, vuelta de fijación y volvemos a subir por el otro lado. Y otra vez nos iremos un poquito más cerca del codo, ¿vale? Cogeremos, volveremos a hacer vuelta de fijación, diagonal, vuelta de fijación, diagonal, vuelta de fijación, diagonal, vuelta de fijación, diagonal y vuelta de fijación. Como podemos ver, aquí en principio el vendaje podríamos decir que está terminado.
Si sobra se venda, podríamos coger y para proteger todo este vendaje y darle un poco más de consistencia, entonces podríamos coger y hacer vueltas en espiral para taparlo, ¿de acuerdo? Pero en principio estaría terminado. Como vemos, ese hueco que quedaba en la zona del codo ha desaparecido, y también es importante ver que si el vendaje está bien hecho se pueden apreciar todas las capas del vendaje. Hemos empezado en las zonas más alejadas del codo y nos hemos ido acercando, tanto en la zona del antebrazo como en la zona del brazo, nos hemos ido acercando hacia el codo. Para comprobar los criterios de que está bien hecho el vendaje, veríamos, por un lado, si realmente inmoviliza. Entonces con el brazo relajado, ¿cómo se quedaría el brazo? Prácticamente no cambia la posición. Entonces en principio por ese lado estaría correcto. Y por el otro sería el de comprobar si el corte de circulación es excesivo. Este es uno de los vendajes más complicados de ajustar bien la tensión para que no corte demasiado la circulación, y hay que tener en cuenta que siempre se va a producir un cierto grado de corte de circulación, ¿vale? Entonces aquí vemos que hay un cierto corte de circulación, con la otra mano al lado, pero como vemos tampoco hay mucha diferencia, ni los dedos tienen un color especialmente amoratado, y en principio tampoco se siente cosquilleo ni hormigueo, así que en principio el vendaje estaría correcto. Bien, la fijación del vendaje de muñeca se hace en la zona del antebrazo. La muñeca puede lesionarse en extensión dorsal, flexión dorsal, ¿de acuerdo? O en una flexión lateral, ¿de acuerdo? Va a dar igual la dirección de la venda, va a dar igual que vaya en un sentido o que vaya en el otro. Pero la vuelta de fijación siempre ha de hacerse entre la cabeza del cúbito, ¿vale?, hacia el antebrazo, nunca de la cabeza del cúbito hacia la mano, porque aquí hay una zona en la cual está la muñeca, ¿de acuerdo? Y esta zona, como vemos, es una zona móvil, ¿vale? Se hace la vuelta de fijación. Después se van a llevar las diagonales del vendaje justo por una zona que tape la que se ha lesionado. Si se ha lesionado en flexión palmar o extensión dorsal, entonces se habrán lesionado los ligamentos de la zona del dorso. Entonces nosotros empezaremos a hacer el cambio justo tapando esa zona. Si se hubiera lesionado la zona inferior, la zona de la palma, porque se ha hecho este movimiento, entonces nosotros taparíamos esta zona de aquí, de la palma. Y eso depende en qué momento de la vuelta, ¿vale?, en qué momento nosotros empezamos. Si fuese más en el lateral, empezaríamos antes la vuelta, taparíamos más el lateral. Si queremos coger y tapar justo la zona inferior, gires, ¿vale?, taparemos la zona inferior. Si fuese el otro lateral, nosotros empezaríamos la diagonal más tarde, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a suponer que se ha lesionado en una flexión palmar. Entonces haremos la vuelta de fijación y haremos la diagonal, procurando que la diagonal tape la zona lesionada. Vendremos a la zona de la mano y haremos la vuelta de fijación
notando claramente la diferencia en la dirección de la venda. Después de la vuelta de fijación viene la diagonal, y aquí observamos cómo es un vendaje cruzado porque se cruzan la capa del vendaje. ¿Vale? Tendremos que tener cuidado cuando hagamos el vendaje de que no se meta la venda aquí en esa zona del pulgar porque corta mucho la circulación. Entonces lo que haremos será manteniendo la estirada y sin arrugas y tensando un poco más, ¿de acuerdo? Hacer esa venda diagonal. Haremos la vuelta de fijación aquí en la zona del antebrazo, llevándola a por una zona distinta a la vuelta de fijación anterior. ¿Vale? Y haremos la vuelta de fijación, ¿de acuerdo? Siempre teniendo variabilidad para no aumentar el corte de circulación. Y otra vez llevaremos hacia abajo. Se tensa más en las vueltas de fijación y se tensa menos, más en las diagonales, se tensa menos en las vueltas de fijación. Y así, intentando que no haya arrugas, ¿vale? Se va haciendo el vendaje. Cuanto más lejos llevemos, más arriba llevemos la diagonal, más larga sea la diagonal, más arrugas se van a producir. Si se producen arrugas, no pasa nada. Lo que haremos será hacer primero la vuelta de fijación, y una vez que hayamos hecho la vuelta de fijación será cuando arreglemos el tema de las arrugas. ¿Vale? Y otra vez, la diagonal, vuelta de fijación y diagonal. Aquí sujetaríamos con esparadrapo, ¿vale? Y entonces también podríamos reforzar las diagonales con unas tiras diagonales también con esparadrapo. Como vemos, la diferencia de la zona que está lesionada, aquí no le cuesta hacer ningún movimiento, y aquí la zona que está lesionada y que está cubierta, y este movimiento es el que le impide hacer, se le impide que el vendaje este movimiento de flexión. También comprobaríamos que no hay corte de circulación sanguínea en los dedos, y entonces o por un excesivo amodorramiento o bien por una sensación de cosquilleo u hormigueo. ¿De acuerdo? Si el vendaje es incómodo porque se ha tensado demasiado, entonces tendríamos que deshacerlo y volverlo. ¿De acuerdo? Dale. A continuación mostraré cómo inmovilizar una mano. En este caso haremos uso de 3 vendas y una férula. Utilizaré una venda para mantener una superficie en la férula suave y limpia. Con la venda, vendaremos desde el codo hasta los dedos. Pondremos otra venda por dentro de la mano para mantener una posición más natural. Procedemos a poner la venda. Tenemos que realizar una presión fuerte Esto puedes bajar por favor un poco ya. Listo. Ya. En este caso, como podemos ver, mantenemos desde el codo hasta los dedos. Esto para que la mano no se mueva mucho. A continuación, realizaremos una técnica de inmovilización por sindactilia. La sindactilia es el uso de otro dedo como férula. Esto normalmente le indica el médico, pero ¿cómo vamos a saber qué dedo va a ser el que servirá como férula?
Normalmente, cada dedo tiene un valor numérico. En este caso, el 1 sería siempre el dedo pulgar. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. El médico nos ordenará, por ejemplo, 2 y 3, o 3 y 4, 3 y 5. Eso ya depende del médico o según la orden. Los materiales que utilizaremos son unas tijeras, un esparadrapo y una gasa. En este caso realizaré una inmovilización por sindactilia del dedo 2 y 3. Primero, usaremos una gasa para ponerla en medio de los dos dedos y así evitar puntos de presión. Recortamos el excedente. Ponemos una parte del esparadrapo en la base. Tenemos que apretar, pero no mucho, pues podríamos dejar sin circulación al paciente. Listo, primero colocamos uno en la base y otro en la parte más distal de los dedos. Y listo. El tiempo de la sindactilia puede variar según la lesión. Normalmente suele durar entre 2 a 3 semanas. A continuación representaremos una inmovilización de cadera. Lo primero que debemos hacer es posicionar las vendas por debajo de nuestro paciente, lo más cercano a la axila, lo más cercano al abdomen, en el muslo y en la pierna. Una vez posicionadas las vendas, debemos poner una tabla entre los miembros inferiores. Utilizaremos una venda para no incomodar a nuestro paciente. Luego posicionamos la otra cerca a la axila. Listo. Nos aseguramos que abarque gran parte de la pierna y del tórax. Y procedemos a anudar. Primero los miembros exteriores, las zonas exteriores sería el axilar y la del tobillo. Procuramos siempre mantener al paciente con el debido respeto, no pasamos por encima de él. Y tenemos listo una buena inmovilización de cadera. Buenas tardes, en esta ocasión veremos 3 tipos de vendajes. Vendajes de pierna, vendajes de rodilla y vendajes de tobillo y pie. Vendaje en 8. Vendaje en espiral.
Técnica en espiga. Vendaje para tobillo.